Listo, como les mencionaba entonces, el motivo de nuestro encuentro hoy es conversar frente a las rutas de atención para la salud mental y en general pues también para la salud en el territorio. Eso se llama rutas de atención intersectorial. Les voy a presentar entonces el objetivo de este encuentro, que será que juntos hagamos un reconocimiento de las rutas de atención que tenemos en el territorio para que podamos orientar o dirigir personas para que sean atendidas cuando de pronto las personas que nosotros tenemos en los salones, en los grupos o en la comunidad presenten un posible riesgo alto en salud mental, que justamente eso de qué significa riesgo alto en salud mental es justamente lo que hoy vamos a conversar un poquito. Y comprender bien de qué se tratan esas rutas de atención intersectorial nos va a permitir a cada uno de nosotros empezar a identificar en el territorio cuáles son las posibilidades que tenemos para que las personas sean atendidas o sean acompañadas. Entonces, para iniciar, me gustaría saber un poquito sobre los conocimientos previos que ustedes puedan tener, porque de pronto este puede ser un tema nuevo o de pronto no. Y la idea es que entre todos también vayamos construyendo de acuerdo a nuestra experiencia y nuestro saber. Entonces, en este sentido, quiero pedirles el favor que quienes tengan la oportunidad de pronto, además del computador a través del que están conectados, conectarse desde un teléfono o para entrar al siguiente enlace o incluso desde la pantalla en la que están. Entonces les propongo que para que reconozcamos cuáles son esos saberes previos que tenemos nosotros, entremos al siguiente enlace y hagamos un breve jueguito a través del que vamos a identificar con 6 preguntas cuál es el saber previo que tenemos frente a este tema. Entonces vamos a entrar al enlace. Cuando entremos al enlace, les van a pedir un código. El código es este que está acá señaladito en la pantalla, 818-866. Por aquí ya se conectó la profe Lisset. De hecho, les voy a compartir la pantalla en la que nos muestra quiénes van llegando. Paola, Mari, muy bien, ya estamos. Franci no me permite ingresar. ¿Qué le aparece, profe? No me sale el juego, únete, pero no me deja ingresar. Le deja registrar el código. No le estoy escuchando porque tiene el micrófono apagado. Voy a mirar si con el código que hay ahí, con el de... Listo. Ahí le pide el código y le pide poner su nombre. Ya han llegado varios. La profe Daniela, Jimena. Listo. Hemos llegado 7. Entonces la indicación es ingresar al enlace. Profe, adelante, profe Guillermo. Vanessa, hola, era para informarte que a las 9 necesito salir, pero igual yo me conecto, o sea, yo me saldría al computador y te pediría nuevamente conexión por medio de celular a las 9. ¿Listo? Claro que sí. Vale, muchas gracias. Aquí les volví a dejar el enlace de Kahoot para ingresar y que puedan poner el código. Yo creo que ya podemos iniciar. 2, 4, 6, 8, 9. Faltan algunos, pero ya con los que estamos podemos ingresar. Entonces,
En la pantalla a ustedes les va a aparecer la opción de respuesta para seleccionar. Los que estén de pronto en el computador van a poder ver la pregunta y de todas formas desde aquí vamos a hacer la lectura para que lo podamos responder. El objetivo de esto es que reconozcamos qué saberes tenemos. Si nos equivocamos no importa, el objetivo es que podamos aprender y al final igualmente vamos a tener un post-test también que nos va a permitir pues como validar un poquito esos conocimientos que hayamos construido en esta conversación. Entonces vamos a iniciar. La primera pregunta dice, ¿qué son las rutas de atención en salud? Y nos dan dos opciones. La opción roja, que dice líneas de atención en salud para la población. Y la opción azul, que dice protocolo de atención integral en salud. Entonces vamos a seleccionar la respuesta que consideremos correcta, que son las rutas de atención en salud. Rojo, línea de atención en salud para la población, o azul, protocolo de atención integral en salud. Por aquí ya hay 4 respuestas. Seleccionen. Nos faltan varios. Por aquí me están preguntando que cuál es, que la roja no. Muy bien. Faltan algunos, creo que faltan un par de respuestas. Bueno, la respuesta correcta es la azul. Las rutas de atención son protocolos de atención integral para la salud. 6 personas contestaron de forma correcta. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, pero antes vamos a ver. El primero en responder correctamente fue Mari. Bueno, ahí vamos. Siguiente pregunta. El código fucsia se activa en urgencias médicas ante las situaciones de violencia sexual. ¿Esto es verdadero o falso? Vamos a seleccionar. El código fucsia se activa en urgencias médicas ante las situaciones de violencia sexual. ¿Verdadero o falso? Por aquí estamos contestando más rápido. Faltan algunas personas por responder. Falta alguien por responder. Muy bien. Es verdadero. El código fucsia se activa en urgencias médicas ante las situaciones de violencia sexual. 5 personas contestaron de forma correcta. Y vamos a ver cómo está el marcador ahora. La profe Jimena, muy bien. Siguiente pregunta. Asistimos a las comisarías de familias ante los siguientes casos. Opción roja, violencias sexuales en algunos casos. Opción azul, violencia intrafamiliar y de género. Y opción amarilla, todas son correctas. Vamos a seleccionar la que consideremos que es correcta. Faltan algunas personas por responder. Muy bien, entonces dice, asistimos a las comisarías de familia, en todas estas opciones son correctas. A veces, ante los casos de violencias sexuales y cuando hay una situación de violencia intrafamiliar o de género. Muy bien, vamos a ver cómo sigue este marcador. La profe Jimena está, mejor dicho, en sintonía con todo esto de las rutas. Siguiente pregunta. Si una persona presenta ideación suicida o intento de suicidio, opción rojo, se activa código dorado en salud. Opción azul,
se visita una unidad de urgencias médicas. Opción amarillo, se solicita una cita médica prioritaria. Y opción verde, todas las opciones son viables de acuerdo al caso particular. Esta es si una persona presenta ideación suicida o intento de suicidio. ¿Cuál de estas opciones tiene? Muy bien. Dice en su mayoría que todas las opciones son correctas. Muy bien. Podemos tener todas estas opciones ante un caso de ideación suicida o comportamiento suicida. Hay muy buenos saberes previos. Quiere decir que entre todos vamos a fortalecer mucho la conversación. La profe Jimena está arrasando. Vamos con las últimas dos preguntas. Siguiente pregunta dice, si una persona decide iniciar tratamiento para la adicción, debe asumir el costo del tratamiento de forma particular. ¿Esto es verdadero o falso? Vamos a seleccionar. Si azul, verdadero, o rojo, falso. Muy bien. Ajá, muy bien. El coste de un tratamiento para la adicción también puede ser, es asumido por el sistema de salud, porque corresponde a un problema de salud pública, que ya lo vamos a aprender. Muy bien, alguien que le quite ese puesto a la profe Jimena en saberes. Última pregunta, dice, conozco las alternativas de atención en salud mental del municipio donde acompaño al o los grupos. ¿Verdadero? Ustedes saben en su municipio dónde están sus grupos, dónde buscar ayuda. ¿O falso? No lo sabemos. En este caso, no habría una respuesta correcta o incorrecta, sino que es, mire qué bien, estamos miti-miti. Algunos sí sabemos y otros no. Listo. Muy bien, vamos a ver entonces cómo quedó este marcador. Dice que en el lugar 3, la profe Mari, en el lugar 2, la profe Jimena. Mi compañera Paola cerró pues el podium aquí. Muy bien. Les agradecemos mucho pues por participar y mire que hay dos finalistas más, Daniela y Marcela. Muy bien. El objetivo finalmente de este jueguito es que juntos también podamos reconocer que esto que vamos a dialogar aquí, si bien puede ser un tema nuevo que pronto en nuestro contexto desde lo educativo mencionamos poco, sí tenemos un saber previo y finalmente yo como profesional en psicología y como ser humano les voy a compartir lo que hasta ahorita pues también he logrado comprender, entendiendo que también pues como ser humanos podemos estar limitados y en constante crecimiento y formación, entonces invitarles para que entre todos alimentemos esta conversación y comprendamos que es un tema que se da para que fortalezcamos las estrategias y las herramientas de acompañamiento a los grupos en el territorio. Muy bien, entonces con esta comprensión de cómo están esos saberes previos, vamos a poner en contexto pues entonces del tema que nos convoca hoy, que son las rutas de atención intersectorial. Resulta que cuando hablamos de rutas de atención, hablamos en general de lo que en Colombia se denominan RIAs, que son rutas integrales de atención en salud. Hay rutas integrales de atención para muchos temas, ¿cierto? Por ejemplo, la ruta materno-perinatal, la ruta para atención a niños, adolescentes, adultos. Entonces, cuando hablamos de rutas, hablamos de un tema muy amplio, porque la atención en salud involucra muchas necesidades. Incluso hay rutas específicas de atención para las personas que sufren hipertensión, que sufren diabetes, porque son enfermedades que finalmente son no transmisibles, pero tienen la condición de ser crónicas. Entonces, el sistema de salud se piensa en una ruta de atención integral que abarque esa necesidad. Y la atención en salud no es ajena a ser, digamos, como un llamado y una necesidad pública de ser atendida. Por eso también se crea una ruta integral de atención en salud mental para atender a las personas. Entonces, ¿qué es bueno que nosotros tengamos como palabra clave de las rutas? Que son protocolos, como nos lo preguntan ahorita en ese saber previo. Las rutas de atención son protocolos que definen cómo se atiende de forma integral una necesidad particular.
Cuando hablamos de que se atiende de manera integral, significa que convoca varios actores, el territorio, es decir, las personas, ese contexto social particular, un asegurador, que en este caso, por ejemplo, serían nuestras EPS o las EAPB, que son las entidades que administran los planes básicos de atención en salud. Y no solamente ese asegurador, que sería nuestra EPS, sino también el prestador, que serían las instituciones que nos prestan a nosotros un servicio de salud. Por ejemplo, la IPS básica, donde cada uno de nosotros consultamos cuando necesitamos que el médico nos revise. Ese es un prestador. Pero también es un prestador aquella clínica especializada a la que nos remiten cuando ese servicio de primer nivel no cuenta con el alcance para el servicio que nosotros necesitamos. Entonces es allí donde se mide la integralidad, en que los actores se articulan para poder atender de la forma adecuada esa necesidad particular. Yo no sé si me confirman si les estoy proyectando la presentación. Ustedes ven en pantalla muy bien. Entonces, entendiendo este concepto de rutas de atención, que es un protocolo, es muy importante aquí la articulación, porque el objetivo es atender a las personas, a la familia y a la comunidad. Y esa atención se da a partir de las acciones de articulación entre estos sectores. El objetivo sobre todo es promover el bienestar a partir de la articulación. Por eso, nosotros que trabajamos en educación también hacemos parte de esa ruta de atención, porque en las actividades que nosotros desarrollamos en territorio con los grupos, en muchas de ellas fortalecemos, por ejemplo, el pensamiento crítico, el fortalecimiento del autocuidado, de la autoestima, de la responsabilidad sobre mí mismo, y todo esto tiene que ver con promover acciones para que las personas cada vez más se comprometan con el cuidado de su salud. Es decir, que nosotros como agente educativo, como institución educativa, también hacemos parte de estas rutas de atención, sobre todo desde lo que tiene que ver con educación y cuidado de sí mismo. También esta ruta involucra atenciones individuales y colectivas para la promoción de la salud. En este caso, sobre todo, teniendo en cuenta que hay un enfoque de prevención de la salud, pero también de un diagnóstico y un tratamiento en los casos en los que es necesario. Entonces, miren que llevamos una articulación de acciones grupales al territorio, una intervención puntual o una atención individual cuando una persona requiere un diagnóstico, un tratamiento o una rehabilitación por una situación particular que presente. Y tercero, las acciones de cuidado que se espera del individuo. Algo para comprenderlo un poquito mejor es este gráfico que nos representa cómo en 3 niveles se organizan esas rutas de atención. En este nivel más amplio, donde nos hablan de la salud, de la gestión de la salud pública y de la promoción de la salud, están todos los actores del territorio, que de forma directa o indirecta aportamos para que estas personas sean más conscientes del cuidado de su salud. Se va cerrando un poquito más la brecha cuando hablamos de las atenciones de forma más dirigida a la intervención de una necesidad particular, sea para promover la salud o para atender una situación desde el diagnóstico, el tratamiento o la rehabilitación. Y van a ver que la más interna, la que está en amarillito, que es muy importante, y esta nos convoca a cada uno de nosotros de forma personal, ya no tanto grupal, son las acciones individuales. Es decir, que todo lo que nosotros hacemos aporta para que cada vez las personas tengan mayor conciencia del cuidado sobre sí mismas y cada vez cada uno nos hagamos más responsables de nosotros mismos. Entonces, en términos como muy resumidos, la ruta de atención quiere decir que se define un protocolo específico para atender desde todos los actores una necesidad particular en salud, en este caso en salud mental. Cuéntenme si hasta aquí vamos claros o si hay alguna duda. Este concepto nos va a servir para todo lo otro que vamos a conversar. Bueno, entonces parece que no hay ninguna inquietud. Las rutas de atención tienen un marco legal. No lo vamos a ver en profundidad, pero me gustaría presentárselos aquí como de forma, solamente pues proyectárselos para que tengamos también un contexto sobre el soporte jurídico que tiene todo este tema de las rutas de atención. Es decir, que el hecho de que nosotros hoy estemos hablando sobre la ruta de atención intersectorial en este contexto educativo nos pone a nosotros en línea con todo lo que desde el Estado colombiano se piensa para nosotros como ciudadanos. Y estas son las leyes generales y específicas que fundamentan la construcción
y el sostenimiento de las rutas de atención en salud en general. Esto como para un contexto que nosotros tengamos. Ahora vamos a adentrarnos en las rutas específicas, sobre todo en lo que tiene que ver con las situaciones de alto riesgo en salud mental que nosotros podemos encontrar en el territorio. Entonces vamos a identificar sobre todo 3 rutas específicas para la atención. Vamos a empezar por la primera, que es la que tiene que ver con las violencias. Vamos a contextualizar entonces qué es la ruta de atención para las violencias. En esta contextualización vamos a comprender que las violencias sexuales, la violencia intrafamiliar y la violencia de género hacen parte de la ruta de atención a las violencias. Específicamente, las violencias sexuales, cuando son atendidas desde una unidad de urgencias médicas, es decir, cuando vamos al hospital porque fui víctima de una violencia sexual de forma personal u otra persona, lo activamos nombrando código fucsia, es decir, para urgencias médicas, cuando nombramos código fucsia, se entiende una violencia sexual. ¿Por qué se nombra código fucsia? Porque siempre que hablamos de una situación de alto riesgo para la salud mental, como son las violencias sexuales, se trata de proteger al máximo esa persona para que no sea revictimizada. Es decir, el hecho de tener que nombrar a varias personas en distintos momentos, fui víctima de violencia sexual, sucedió esto o aquello, se ha estudiado que puede generar revictimización en esa persona. Por eso, como un código general para que sea entendido por todos, se nombra violencia, código fucsia. Profe Guillermo, adelante. Vanessa, me dices, porfa, si te puedo hacer preguntas o le dejamos al final. Ya tú me dices. Si quiere, me hace la pregunta. Si yo veo que en la conversación que voy a seguir teniendo se hará la respuesta, le digo que la respondemos al final. Si no, lo discutimos y hace parte de la construcción que podemos tener aquí, porque la idea es que también sea un diálogo. Entonces puede preguntar. Listo, vale. Aprovecho que estás tocando el tema, lo digo delante de los compañeros porque obviamente no tengo al estudiante pues aquí presente. Yo te mencioné ahorita en el interno sobre un tema, pero igual lo quiero compartir porque quisiera pues como hacerlo público, porque uno como docente a veces se ve manatado frente a ciertas situaciones. Yo tengo en la actualidad una estudiante en Bellas Artes que ella, pues ella está llevando un proceso con Vanessa, Vanessa lo sabe, pero en este momento está pasando con ella algo particular adicional a lo que está presentando. Y ella está sufriendo en este momento violencia intrafamiliar. Ella lleva 2 sábados consecutivos de que no me asiste a clase y ella pues no ha justificado su inasistencia, pero la mejor amiga de ella me dijo de manera muy confidencial de que ella no había asistido a clase porque tiene un ojo golpeado. Entonces, en este caso sería lo que se conoce como el código fucsia. Em, pero ¿qué pasa? Que uno como docente, como la información no me llegó de forma directa, sino de forma indirecta, entonces uno dice, yo en este caso, ¿qué hago? Porque sería obviamente faltar a la lealtad de su mejor amiga y obviamente si uno de pronto entra ya a incurrir en algo, ya sería obviamente a meterse en un problema. Un problema es que no sabemos la pareja o de pronto la misma persona qué reacción va a tomar frente a este caso. Entonces uno, obviamente, ojalá que no pase nada grave, pero por lo que se ve en potencia, se podría presumir que esta persona, si es capaz de pegarle a su pareja, obviamente podría tomar medidas mucho más graves y de pronto la integridad no solamente de la estudiante, sino también la de uno como docente, porque uno queda como un cómplice en este caso, ¿qué hacer? Gracias, profe, por su pregunta, porque en primer lugar nos sirve para que clarifiquemos bien los términos. Entonces, en este triangulito que yo les he presentado en la pantalla, el título dice Ruta de Atención a Violencias y el primero dice Violencias Sexuales, Código Fucsia, ¿cierto? Una violencia intrafamiliar no es un código fucsia, pero sí es un tipo de violencia. Solamente llamamos código fucsia en urgencias médicas cuando hacemos referencia a una violencia sexual. Y esto lo hacemos para no
revictimizar a esta persona, que tenga que contar de nuevo su situación, sino que simplemente menciona a la persona en específico que lo va a atender, que ese es su motivo de consulta, y con eso sería suficiente para que toda la ruta y el personal pues se mueva en función de la atención a esta persona. Entonces, esa con la primera, ¿cierto? De las violencias sexuales. Ahora, en el caso que menciona el profesor Guillermo, donde hay una presunción, pilas con esa palabra, presunción de violencia intrafamiliar, es muy importante que todos comprendamos que tenemos una responsabilidad en el marco legal. El profe incluso lo mencionaba, yo puedo ser cómplice porque si me quedo callado, entonces no hice nada y ahí me veo también involucrado. Entonces, que es muy importante que nosotros comprendamos muy bien cómo funciona la ruta, es decir, esa persona a dónde podría ir, y que así yo de forma también pues como una responsabilidad social y como ciudadano pueda de forma general al grupo hacerle saber estas cosas. Puede ser que a veces no podamos acercarnos de forma individual a esa persona porque se pueda sentir violentada, pero hay casos en los que también para salvar nuestra responsabilidad y para cumplir con lo que debemos y con lo que podemos como seres humanos, es mencionar estos temas en lo público. Justamente actividades como estas que estamos, en lo que estamos haciendo, que es poner esto en la conversación, hace que la persona ya tenga como una idea de a dónde puedo ir si algo me está sucediendo, ¿cierto? En este caso, pues habrá que hacer una intervención puntual también conmigo en el conocimiento pues de que es un caso que está como en la ruta de atención. Pero para ustedes como profes, como docentes, es muy importante que sobre todo puedan tener claridad, bueno, si esta persona está sufriendo una situación de posible violencia intrafamiliar, digo posible porque no he visto, porque no me consta, porque es algo que he escuchado, por lo menos sí puedo dar información de qué oportunidad de atención tiene esa persona y qué es lo que vamos a ver enseguida en la siguiente diapositiva, a dónde podemos ir. Lo que vamos a caracterizar inicialmente es qué incluye esa atención de la ruta a las violencias. Profe, yo no sé si con esto respondo un poco su pregunta y si no, igualmente en el camino se va a ir respondiendo. Entonces, cuando hablamos de la atención, contextualizando de nuevo, de la atención a las violencias, encontramos entonces violencias sexuales que si vamos al sistema de salud se conocen como código fucsia. Está el tema de la violencia intrafamiliar, que también se incluye en la ruta de atención a violencias, y las violencias de género, cuando ocurre pues también con personas en su contexto familiar o incluso en un contexto social. Estos son los tres casos que incluye pues esa ruta de atención a violencias. Ahora, ¿cómo se atiende o cómo se activa entonces esa ruta de atención a violencias? Vamos a verlo de forma más detallada en la siguiente imagencita. Van a ver que está organizada como en un triángulo. Les voy a pedir que nos concentremos inicialmente en los cuadros amarillos, que juntos forman un triángulo. Este primer cuadrito amarillo dice salud. Ahorita cuando yo les hablaba de las rutas de atención, les hablaba de que entre las rutas había una articulación. Por eso me parece valioso presentárselas en triángulo, porque así entendemos que una parte me lleva a la otra y que todas son muy importantes y tienen que ver en ese proceso de atención integral que involucra la articulación de todos los actores en el territorio. Entonces, la primera que podemos activar ante una situación de violencias, recordemos cuando hablamos de violencias, estamos hablando en este caso específico, pueden haber muchos otros contextos, pero en este caso específico estamos hablando de violencias sexuales, violencia intrafamiliar, violencias de género. Acudimos al sistema de salud. Ante una violencia sexual, siempre urgencias médicas. No es necesario pedir una cita médica para que una persona que ha sufrido una violencia sexual sea atendida, independientemente del tiempo que hubiera transcurrido. ¿Esto qué quiere decir? Si una persona fue víctima de una violencia sexual anoche, puede acercarse a la unidad de urgencias médicas ya en este momento, sin ningún tipo de duda, sin temor de a qué EPS está atendida o si este hospital me va a negar o no la atención, porque estamos hablando de una situación que pone en riesgo la integridad y la vida. Pero sucede algo parecido cuando han pasado 2 años, 3 años, 5 años de esa violencia sexual. Es posible que si ya han transcurrido varios años de la violencia, de haber sido víctimas de violencia sexual, yo tenga que esperar un poco más en urgencias porque no va a ser un triaje prioritario, pero sí se puede generar la atención por urgencias médicas. No es la única, también puede ser por una consulta médica, por una cita médica.
pero en salud es una urgencia médica, una violencia sexual. Por eso lo nombramos como un código fucsia, porque es una forma en la que no solo se nombra, sino que se organiza toda la atención que se brinda a las personas en ese contexto. También a salud vamos. Profe Daniela, adelante. Buenos días. No, mira, lo que pasa es que a mí me genera una duda todo esto de las activaciones de ruta. Por ejemplo, se tiene lo del código fucsia para no revictimizar a la víctima. Sin embargo, cuando ya se crea toda esta ruta y demás, a la persona le toca contar hasta 3 y 4 veces con detalle todo cómo fue. Entonces, ahí es donde a mí me genera la duda de como si se tiene un código para no revictimizar, porque el proceso está revictimizante, ¿me entiendes? O sea, entonces no hay una manera como de uno poder evadir ciertos parámetros, por así decirlo. Bueno, pues es agradecerle también su pregunta porque es parte como de los cuestionamientos que todos nos hacemos, pero creo que el tener esta conversación entre nosotros, por ejemplo, puede llegar a minimizar el riesgo de que nosotros, los que estamos aquí, hagamos parte de esa revictimización, ¿cierto? Justamente pues por eso es tan importante que podamos educarnos en estas cosas, en cómo nombrarlo, para que no pongamos como en tela de juicio las personas cuando llegan con estos motivos de atención. Es difícil que nosotros podamos evitar ese tener que nombrar en varios contextos la situación, también porque para conocer el contexto y saber qué otras rutas se requieren activar, es necesario conocer un poquito más de fondo. Entonces, la pregunta que tiene la profe Dani es muy válida y la tenemos todos, en el entendido también de que este tema de las rutas es una construcción pues que va en camino y que aunque ojalá la tengamos clara, es algo también que tiene muchas cosas por mejorarse y por trabajar. Uno quisiera que funcionara la ruta como está en la parte legal que les presentaba al inicio, pero es un asunto que tiene muchas dificultades. Justamente por eso es tan importante que se vuelva un tema conocido y familiar para nosotros. Entonces, ¿a qué los invito con la inquietud de la profe Daniela? Es que nosotros comprendamos que hay una forma de nombrarlo y que yo no tengo por qué hacer preguntas a esa persona, ni esa persona me tiene por qué explicar a mí alguna situación particular, sino que solo con el hecho de mencionar violencias sexuales o código fucsia, yo le puedo orientar, ve a urgencias médicas. No importa si usted está afiliado a una EPS o no, no importa si ese es el hospital donde usted lo atienden o no. Obviamente, si es por ejemplo, un centro de salud que no tiene urgencias médicas, pues le van a negar la atención, porque no todos los hospitales, por ejemplo, de primer nivel o los centros de salud tienen urgencias, pero debo asegurarme que tengo una unidad de urgencias médicas. Entonces, ante todo, esta inquietud de la profe Dani es como una invitación para nosotros, para que si ya sabemos que en el sistema de salud ocurren esos casos de revictimización a partir de preguntas, a partir de tener que volver a contar la historia 2 o 3 veces, que por lo menos nosotros no estemos en ese foco de esa revictimización a esas personas. Entonces, sé que posiblemente no respondo la pregunta, pero nos queda la reflexión y la invitación a todos en este caso. Muy bien, entonces, Gracias. con mucho gusto, profe, y gracias a usted. En este tema de la atención en salud, miren que el objetivo es el restablecimiento de la salud física y de la salud mental. Entonces, cuando hay una situación de violencia intrafamiliar, también se ve afectada de forma negativa la salud física y la salud mental. Justamente por eso hay que ir al médico, ¿cierto? No como que hay que ir como una obligación, sino que esta parte de la atención hace parte de la ruta y le podemos indicar a esa persona, venga, hágase un chequeito médico, usted cómo está, su peso, su talla, sus signos, o sea, cómo está en general esa persona, tiene derecho a ser atendida sin que se le cobre por este servicio. Es gratuito, es un derecho de todos los ciudadanos. Y lo mismo ocurre cuando hay una situación de violencia de género, que es muy importante y porque nombro como en primer renglón las violencias sexuales, porque sabemos que cuando ocurre una situación semejante, hay un protocolo específico de atención en urgencias médicas. Este que les presento en pantalla aplica únicamente para las violencias sexuales. Y se los presento aquí para que entendamos la importancia de que las personas asistan a urgencias cuando ha ocurrido una situación de violencia sexual. En nuestro departamento, el subregistro de delitos asociados a violencias sexuales es impresionante. Las personas no hablamos de esto y es algo que ocurre en nuestro día a día, en nuestro ambiente cercano.
Entonces, a veces no atendemos, o no, es que pasó hace 5 años, yo que voy a ir al médico. Usted tiene derecho a ser atendido o atendida por esa situación que violentó su salud, que vulneró su integridad. Entonces, esto es lo que se hace en urgencias cuando una persona que ha sufrido alguna violencia sexual es la atención que recibe, ¿cierto? Se caracteriza en traje 1 y traje 2 de acuerdo al tiempo pues, que hubiera pasado después de la situación de vulnerabilidad y ocurren cosas específicas, ¿cierto? Los primeros auxilios físicos y mentales, pero también todo el tema de la profilaxis, de las asesorías específicas. Es muy importante que nosotros tengamos este contexto. Esto no es como que no lo tengamos que aprender, sino que al menos comprendamos el por qué es tan relevante que asistamos al servicio de salud cuando una situación de estas ocurre. Esto específicamente para las violencias sexuales. Me voy a devolver al triangulito que estábamos estudiando hace un momentico. Entonces ya vimos el primero, que es salud, cuyo objetivo es el restablecimiento de la salud física y mental, y que accedemos a esta parte de la ruta de atención a través de las unidades de urgencias o a través de una cita médica en caso de que de pronto no sea una situación de una violencia sexual, ¿cierto? Por ejemplo, de violencia intrafamiliar también podríamos asistir a una unidad de urgencias, pero de pronto en el estado que esté esa persona, de acuerdo a la situación al caso, se sienta más tranquila de pedir una cita médica y no de ir a urgencias. Entonces también que le demos esta información o que nosotros lo tengamos claro de que puede pedir una cita médica para ser atendida por este motivo. Muy bien, avanzamos entonces a el cuadrito amarillo que dice justicia. El de justicia es importante también porque es el que nos garantiza que haya pues como una verdad, una reparación y una garantía de no repetición. Todo esto es como se nombra, pero sabemos que en el camino hay muchas dificultades. Y aquí es nombrarlo sobre todo para que nosotros sepamos que hay un derecho y una obligación de hacer el reporte de estas situaciones para que también pues puedan ser atendidas. En el caso, por ejemplo, de las violencias sexuales, en Medellín, en algunas otras ciudades del departamento y del país, están, por ejemplo, las oficinas de CAIVAS, que son los centros de atención integral a las víctimas de abuso sexual. Pero tal vez algo más cercano en nuestros municipios más alejados como de la parte céntrica, esté, por ejemplo, la unidad de fiscalía o la inspección de policía, que también es un sector al que podemos acudir. Vamos ahora entonces a revisar la parte de la ruta que tiene que ver con protección, este otro cuadrito amarillo. La de protección tiene que ver con la garantía de restablecimiento de derechos y de las medidas de protección. Miren que si vemos cada una de las partes de la ruta, uno podrá decir, no, pero eso no sirve, o hay mucha desconfianza en lo que realmente se puede hacer desde los diferentes entes. Pero es importante que reconozcamos que así está organizado en nuestro territorio la forma de atender estas situaciones de vulnerabilidad para las personas. En la ruta, por ejemplo, de protección, encontramos entonces las comisarías de familia, bienestar familiar, lo que conocemos por sus siglas ICBF, y también las líneas 1, 2, 3, que son líneas de emergencia para casos específicos en los que pueda resultar necesario. Una salvedad, por ejemplo, en esta ruta de protección, en lo que tiene que ver con comisarías de familia y con las violencias sexuales. Cuando una violencia sexual, independientemente de la edad, no porque seamos menores de edad o mayores de edad, independientemente de la edad, cuando esta violencia sexual ha ocurrido al interior de la familia, con las personas con que se conviven, la entidad que debe atender es comisaría de familia, porque ocurre en ese lugar de convivencia. Pero también comisaría de familia atiende cuando el presunto o presunta agresor o agresora es el padre o la madre de esta persona víctima, aunque no haya convivencia. Este es un punto muy importante para poder orientar las personas, pues en este caso. Sobre todo cuando hablamos de menores de edad, sí entra mucho a acompañar todo lo que es bienestar familiar e ICBF, ¿cierto? Sobre todo cuando hablamos de que la agresión se haya presentado con personas fuera del núcleo familiar. Estos niños, niñas y adolescentes entran en un proceso de restablecimiento de derecho. En este caso, pues para nuestro contexto como adultos,
es comprender que si esa agresión ocurrió al interior de la familia, comisaría de familia es quien debe atender. Profe Mónica, adelante. Franci, pero, o sea, de todos modos, la primera ruta es asistir a las urgencias, ¿cierto? Ya luego de ahí lo remite como para tratar el caso a comisaría, si es un familiar. Ujú. Sí, y muchas gracias por hacer esa claridad, porque lo más importante es que la ruta empiece por cualquiera de los frentes, pero que empiece. Yo siempre sugiero que empecemos por salud, porque lo importante primero es revisar que esa persona esté atendida en lo que necesita para poder continuar luego con lo demás. Entonces, claramente, si por ejemplo llega un caso de una violencia sexual o de un código fucsia a la unidad de urgencias, ellos están obligados a hacer ese reporte y esa trazabilidad con los otros dos frentes de la ruta, que son protección y justicia, ¿cierto? Entonces, sobre todo muy importante que tengamos esa primera ruta de salud muy clara, porque por ahí puede iniciar y es un muy buen inicio. De hecho, es el que nos corresponde a nosotros como ciudadanos indicar a las personas para que puedan iniciar atendiendo su salud. Esto otro de la ruta de protección y de justicia es también en el entendido de que nosotros sepamos que hace parte de esa ruta y que es también una posibilidad cuando, por ejemplo, ha pasado mucho tiempo, la persona está aparentemente estable y tranquila, sepa que también puede recibir acompañamiento de la comisaría de familia, no solamente porque a veces también hemos encontrado que tenemos como la idea de que comisaría de familia es un lugar al que voy a denunciar, al que voy a empezar un proceso pues como legal o jurídico que se articula con justicia y no necesariamente. Comisaría de familia también tienen acompañamiento desde la parte psicológica, desde la parte de trabajo social, incluso asesoría en el tema jurídico. Entonces son lugares en los que también podemos encontrar un espacio de escucha y un espacio de orientación y no específicamente ir a poner una denuncia en específico, sino que es también un lugar donde donde puedo ir a que me escuchen y me asesoren frente a lo que me está sucediendo. Entonces se los nombro para que entendamos como cuáles son esos actores integrales en la ruta y que sepamos de qué podemos disponer en el territorio. Por ejemplo, acá en Río Negro hay varias comisarías de familia y la idea es que vamos avanzando como en esa identificación porque depende del lugar donde vivo, a qué comisaría debo asistir. Y a veces ni siquiera sabemos de la jurisdicción donde yo estoy, donde vivo, donde está mi casa, donde usualmente me muevo, a qué comisaría debería acudir en un caso tal. Entonces, como que muy bueno que ya en nuestro radar esté toda esta información de esos lugares a los que puedo acudir y que también podamos ser parte para que los participantes empiecen a reconocer a dónde puedo ir a preguntar, a buscar ayuda, a buscar asesoría, no solamente a denunciar, que esa será una decisión de la persona, porque también, por ejemplo, en nuestro contexto, que trabajamos con personas adultas, no podemos obligarles a poner una denuncia, a reportar una situación, cuando se trata, por ejemplo, de tema de fiscalía o de inspección de policía, pero sí podemos orientar para que ellos tomen esa decisión informada y sepan que está en el marco de la garantía de sus derechos como seres humanos y como ciudadanos. Hay excepciones con esto que estoy diciendo y lo vamos a mencionar ahorita cuando nombremos lo del intento de suicidio o algún trastorno mental asociado a consumo de sustancias psicoactivas. Profe Guillermo, adelante. Franci, me disculpa si de pronto me adelanto a algo que vas a decir o de pronto no me quedó claro. Pues en el caso de nosotros que estamos en un ámbito académico, em, mm, por lo menos yo cuando trabajé en educación pública, el colegio podría activar rutas cuando sucediera cosas como las que estás hablando, o sea, cuando era, digamos, abuso sexual o cuando era violencia intrafamiliar, etcétera. En este caso, ya hablando de forma directa, nosotros, UCO, eh, también la institución podría activar esa ruta eh, como involucrándose a este tipo de violencias. Profe, le agradezco mucho su pregunta. Es muy aportante en esta conversación. Miren, cuando hablamos de una activación de ruta, hablamos de una acción puntual para que se inicie la atención específica que esa persona necesita. Por ejemplo, pedir una cita médica. Ahí ya empezó la ruta, ¿cierto? Entonces, ¿quién inicia la ruta? Quien identifica la situación.
puede ser que el profesor Guillermo en territorio identifica un hombre adulto, mayor de edad, que ha sido víctima de una violencia sexual. Entonces él, en su preocupación, por ejemplo, llama a la profesional psicosocial, Franci Vanessa, tengo esta situación, por favor oriénteme qué hago, ¿cierto? Entonces Franci Vanessa le va a decir, indíquele a esta persona que se remite a una unidad de urgencias médicas. Ahí estamos activando la ruta, ¿cierto? Distinto es el contexto cuando hablamos de un menor de edad, porque allí tenemos que involucrar, por ejemplo, los acudientes, posiblemente haya como un procedimiento específico de acuerdo a cada institución que atiende un menor de edad, ¿cierto? Pero para este caso puntual, la idea es que ustedes también estén en conocimiento de cómo funciona la ruta para que puedan orientar a esta persona. Orientarla es simplemente poderle decir, usted tiene derecho a ser atendido, a ser atendida, busque una unidad de urgencias médicas independientemente de la EPS a la que esté afiliado y que tenga en realidad el servicio de urgencias médicas para que busque esta atención. Ahí empezamos la ruta. Entonces, como institución lo hacemos, claro que sí, pero más que como institución, como ciudadanos, porque si yo como adulto me doy cuenta que hay otro ser humano en una condición de vulnerabilidad, puedo orientarle y si no tengo esta información, puedo preguntar a quien de pronto me pueda orientar. Entonces, en este caso, por ejemplo, será responsabilidad de todos, pero específicamente de esa persona primera que identificó esa situación de vulnerabilidad en ese participante. ¿Contesto, profe, ahí su pregunta? Listo, muy bien. Vamos entonces a continuar. Oiga, ya va una hora, el tiempo sí me preocupa. Queda entonces aquí como ya planteado entre nosotros, cómo funciona esa ruta de atención a violencias. Lo más importante es que nosotros, por ejemplo, reconozcamos que podemos asistir a salud y que protección también hacen parte de esas comisarías de familia, esas líneas de atención pues de urgencias, por ejemplo las líneas 1, 2, 3 o en cada municipio también varía de acuerdo al contexto y que de hecho el plantearles hacer esta conversación es para que entre todos identifiquemos en los municipios cómo estamos en esto, porque estamos en, por ejemplo, en Puerto Triunfo, en Segovia, en el Bagre, en Sonsón, y de pronto no sabemos ni siquiera dónde queda la comisaría o quién es el comisario. Y muy bueno que entre nosotros empecemos a fortalecer como ese mapa para que en caso tal de que algunos de nosotros necesitemos información, haya un centro de esa información y la podamos conocer entre todos. Entonces, justamente por eso es que estamos aquí en este reconocimiento. Vamos a ir ahora entonces a una parte de la ruta. Cuando empezamos, les mencioné que en salud mental íbamos a revisar 3 rutas de atención específica. La primera la acabamos de ver, que fue la de violencias, donde hablamos de las violencias sexuales, de la violencia intrafamiliar y de las violencias de género. Vamos a revisar ahora las siguientes 2 rutas, que quise organizarlas en una sola, pero vamos a ver que son 2, y ahí se cumplirían las 3 rutas que les mencionaba. Vamos a denominarla la ruta de atención código dorado. Es una ruta que involucra 3 situaciones de riesgo alto en salud mental. El comportamiento suicida, que vamos a ver que tiene dentro de ese comportamiento suicida, por ejemplo, las situaciones de ideación suicida, pensamientos o ideas asociados a la muerte, con un plan estructurado para hacerse daño o sin un plan estructurado. Está ahí la ideación, está activa en esa persona, hay que atenderla. O las situaciones en las que encontramos que hay un intento de suicidio o un antecedente de un intento de suicidio. Entonces, esta parte de la ruta es muy importante que nosotros entendamos que cuando hablamos de comportamiento suicida, hablamos de todos esos fenómenos, situaciones, condiciones que involucran lo que tiene que ver con suicidio, las ideas asociadas a la muerte que pueden estar presentes en este momento y que pueden estar haciendo que la persona se plantee un plan en el que efectivamente pueda hacerse daño, o cuando ya tenemos un intento de suicidio. Entonces, ahí está, esa sería la segunda ruta. En esta que va a ser muy importante, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, que tenemos tantos grupos, la Secretaría de Salud tiene una estrategia que se llama Código Dorado. El Código Dorado tiene una ambulancia medicalizada que puede atender también, según el caso, la gravedad, las condiciones que ellos las evalúan. Por ejemplo, ¿qué evalúan? Que si una persona tiene en este momento como un cuadro de ideación suicida,
Revisan, por ejemplo, si además hay un plan estructurado para que esa persona se haga daño, si de ese plan que se está proponiendo está realmente al alcance suyo, ¿cierto? Y de todas estas condiciones revisan y según la gravedad incluso van hasta el domicilio por esta persona para trasladarlo a la unidad de urgencias médicas. Hacen también un proceso de asesoría desde la parte telefónica. Entonces ellos tienen, por ejemplo, la línea Amiga Saludable, que es el 444-4448, que es una línea en la que tienen atención las 24 horas del día y tienen allí la posibilidad de hacer seguimientos desde psicología y psiquiatría, incluso para esos casos que no cuentan con una afiliación a una EPS. Entonces ocurre toda esta articulación. Pero hay municipios en los que no estará la línea amiga, el código dorado, la ambulancia medicalizada. Y también pueden presentarse situaciones de comportamiento suicida, de ideación suicida o de intentos de suicidio. Entonces ahí es muy importante que nosotros empecemos en esa identificación de cuáles son las líneas de salud mental de los municipios. En eso vamos avanzando de a poquito, pero necesitamos la articulación de todos para poder llegar a esa información. Y también que comprendamos que cuando hay una situación de comportamiento suicida, ideación suicida, intento de suicidio, debo asistir a una unidad de urgencias. O en su defecto, si en el lugar donde estoy no hay una unidad de urgencias, puedo pedir una cita médica. Pero debo tratar como de que esa persona por lo menos tenga esa contención inicial para que pueda hablar de eso. A veces nos da mucho temor preguntar y yo creo que a todos, porque uno no sabe en esa pregunta que pueda surgir, pero es conveniente que preguntemos al otro si efectivamente desea morir. El hecho de que pueda nombrarlo y de que pueda expresar, incluso ahorita que pasábamos el mes de septiembre donde conmemorábamos la prevención del comportamiento suicida, es bueno darle lugar a esa persona. Y yo sé que nos podemos asustar un poco si el otro nos dice, sí, sabe que yo me quiero morir. Yo he pensado y de esta forma y de esta otra forma. Eso ya nos da como un indicador, esa persona quiere recibir ayuda, está nombrando algo que pronto en otro espacio no ha podido nombrar. Entonces es bueno que nosotros podamos indicarle para que pueda pedir una cita médica o en su defecto obviamente es un caso que qué bueno que yo pueda conocer para poderles acompañar, pero puede ser que sea, yo no sé, un fin de semana y no estemos nosotros, que por lo menos ellos tengan claro a dónde puedo acudir en caso de que lo necesite. Entonces, urgencias médicas sería lo recomendable para que allí hagan esa valoración y se empiece el tratamiento. O en su defecto, por ejemplo, en nuestro contexto, y se los cuento porque este tema del comportamiento suicida es algo que llega mucho a la voz amiga. Muchos de nuestros participantes en efecto tienen pensamientos asociados a la muerte, pero entonces en esa valoración que podemos hacer de si hay un plan estructurado o no, si hay una posibilidad de acceso a ese plan que se está pensando o no, entonces en muchos casos hemos orientado para que se atienda por una consulta médica. Las personas a veces ni siquiera saben pedir una cita médica o le pagan a alguien para tener una cita médica y uno pensaría que no, que en este momento ya todos con celulares, todos sabríamos cómo pedir una cita. Y me ha pasado muchos casos de nuestros participantes que no saben cómo pedir una cita, porque además no estamos en una cultura donde esté muy consciente o muy entre nosotros la idea de cuidar de nuestra salud y consultar a tiempo ante una situación. Entonces es muy importante que tengamos clara esta parte de la ruta con el tema de comportamiento suicida, que sería pues como la segunda ruta que quisiera presentarles hoy. Cuéntenme si hasta aquí está claro o si hay alguna duda, porque sé que este tema es de los más sensibles entre nosotros. Bueno, entonces parece que vamos bien hasta ahí. Listo, igual cualquier dudita me lo cuentan y lo conversamos. La tercera ruta entonces que quisiera contextualizarles, que hace parte también de la atención en código dorado, es la que tiene que ver con un trastorno mental en estado de agitación o de psicosis. Esta palabra puede resultar como un poquito rarita, pero vamos a entenderla entre todos. Cuando hablamos de psicosis, hablemoslo como en términos de nosotros, es esa situación en la que la persona se sale como de la realidad propia del contexto. Como cuando decimos, este se chifló, este está muy alterado, que obviamente esa no es la palabra adecuada, pero puede ser más fácil entenderlo desde ahí. ¿Por qué quisiera aclararlo? Porque a veces en nuestro contexto coloquial decimos como estoy psicoseado, tengo es como psicosis, y realmente no es desde allí que lo nombramos, sino cuando esa persona
algo en su cerebrito, una situación de dolor profundo, una condición que lo tiene muy alterado, muy alterada, hace como que si construyera otra realidad, si empezara a hablar otras cosas, si no estuviera muy coherente de qué tiempo es, dónde está, qué es lo que iba a hacer, usted cómo se llama, usted quién es, esa persona está desorientada. ¿Sí? Ahí es cuando hablamos de un episodio psicótico o de una situación, por ejemplo, de un trastorno mental en estado de agitación. En agitación también tiene que ver como el tema de que la persona pueda verse agresiva hacia sí mismo o hacia los otros, que es lo que llamamos heteroagresión o autoagresión. Entonces, en esta es muy importante que definitivamente haya una asistencia en unidad de urgencias médicas para que esa persona pueda recibir inicialmente la contención, sea física o con medicamentos, para que pueda pues, recibir su tratamiento. Puede pasar, por ejemplo, en nuestro contexto antioqueño, que podemos encontrar mucho el diagnóstico de trastorno afectivo bipolar. Y a veces cuando estas personas con este tipo de diagnóstico que pasan durante varias semanas como en un estado muy alterado, muy alegre, muy eufórico, incluso de agresión, puede pasar a otras en que incluso hay episodios muy depresivos, duran varias semanas como en esas manías, hipomanías, como en ese sube y baja, y cuando no hay una conciencia, que eso nos pasa mucho en nuestro contexto, no hay una conciencia de que me debo tomar los medicamentos, de que debo asistir al control, de que debo seguir todo este tratamiento, entonces puede pasar que esas personas se agiten o tengan como esos episodios psicóticos. Ahí es muy importante la atención en urgencias. Puede ser que este tema de trastorno mental en estado de agitación o psicosis no esté mucho en nuestro contexto, puede que sí, pero es bueno que sepamos que hace parte de esa ruta de atención de código dorado y que debo buscar la unidad de urgencias médicas para que sea atendido, porque también si intentamos hacerlo nosotros sin el conocimiento específico para hacerlo, podemos lastimar a alguien, podemos resultar lastimados, podemos generar una fractura en esa persona o cualquier situación puede pasar, entonces es bueno como buscar ayuda. En este caso, por ejemplo, en algunos municipios, los bomberos se articulan y tienen esta formación en estos primeros auxilios para poder atender estas situaciones. Y es bueno también que nosotros identifiquemos, bueno, quiénes son los bomberos del municipio, a qué número de teléfono yo puedo contactarlos o los participantes en caso de que requieran alguno de estos servicios. Y el tercero, también muy importante, que hace parte de la ruta de atención a código dorado, son los trastornos asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Este involucra, por ejemplo, que la persona tenga como un cambio de comportamiento muy marcado, o sea, muy visible, asociado al consumo de sustancias psicoactivas, o que por el contrario, si suspendió el consumo de sustancias, se presente un síndrome de abstinencia. Y ante el síndrome de abstinencia es necesario buscar el acompañamiento médico, sobre todo porque cada organismo reacciona de forma distinta y hay episodios de abstinencia que pueden poner en riesgo la vida. Por ejemplo, cuando hablamos de la abstinencia del licor, de alcohol, un episodio de abstinencia por licor puede incluso causar la muerte, ¿cierto? Distinto a un episodio de abstinencia, por ejemplo, por cannabis o por marihuana, que tenga un manejo completamente diferente. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que estas son situaciones que se atienden desde el sistema de salud y que no es como normalizarlo, como no, ya se le va a pasar, o que duerma, sino que tenga esta persona la claridad de usted tiene derecho a buscar acompañamiento médico, porque cuando hablamos, por ejemplo, de comportamiento suicida, de consumo de sustancias psicoactivas, estamos hablando de una situación de salud pública, de un problema de salud pública. Por eso está ahí también toda la ruta de atención articulada para poder atender esas situaciones específicas. Y aquí, cuando hablamos del trastorno por consumo de sustancias, había una pregunta en ese jueguito del pretest que decía que las personas deben asumir el tratamiento cuando deciden empezar un acompañamiento para reducir el consumo de sustancias o para tratar las adicciones. Y resulta que no tienen que asumir el tratamiento de forma particular, tienen derecho a hacerlo a partir de, por ejemplo, pedir una cita médica inicial en la que manifiestan al médico o a la médica que desean recibir un tratamiento para las adicciones y allí se empieza toda una ruta integral de acompañamiento donde pasan por valoración, en algunos casos inicialmente por toxicología, por psiquiatría, de acuerdo a las condiciones de ese caso particular. Acá pues en Antioquia, sobre todo las personas afiliadas a Sabia Salud, hay un enlace directo con la S Carisma en Medellín, donde no habría que pedir una cita con médico general
en la IPS básica donde nos atienden, sino que directamente podemos pedir la cita allí. No es tan fácil la atención, así como estamos hablando aquí que debería ser, realmente a veces en territorio no funciona así, pero por lo menos podemos tener como este panorama para que nosotros orientemos a las personas frente a las opciones que tienen. Entonces, en el acompañamiento por consumo de sustancias psicoactivas es también pues como la línea por el tema de una cita médica para iniciar la ruta de atención. Aquí me gustaría compartirles dos cosas muy importantes. Digamos que hasta esta parte ya hemos pues como cubierto esas 3 rutas de atención en casos de riesgo alto en salud mental pues para nuestra población: violencias, comportamiento suicida y consumo de sustancias psicoactivas. Hasta aquí es como la presentación de esas rutas. Ahora me gustaría compartirles como algunos recursos que hemos encontrado y que pueden ser muy útiles para todos nosotros en territorio, porque podemos decir, bueno, así funciona la ruta, entonces yo mando a esta persona a la cita, pues la cita resulta que no se la van a dar, o le dan la primera cita y la segunda quién sabe cuándo, entonces yo qué puedo hacer con eso. Sí, muy buena esa ruta, pero eso funciona ahí en el papel. En el día a día es muy difícil acceder efectivamente a esa ruta de forma estable y de forma efectiva. Entonces, pensando en esto, la idea es que juntos busquemos como estrategias para mirar cómo atendemos con nuestros participantes estas situaciones. Yo no sabía, y lo encontré hace poco, que en Antioquia tenemos la Escuela contra la Drogadicción, pues que la hemos escuchado desde hace tiempo, pero ya ha venido estructurándose como de una forma más específica en algunos casos. Ellos tienen esa Escuela contra la Drogadicción de la Gobernación de Antioquia, tienen el Sistema de Vigilancia Epidemiológica para el Consumo de Sustancias Psicoactivas, que en sus siglas se llama CIVESPA. Ellos tienen una página que incluso aquí se las ponía, yo igual les voy a compartir pues estos daticos, pero se las voy a poner por acá en el chat por si alguno quiere cacharrear mientras tanto, que uno cacharreando es que va encontrando cositas importantes. Y ahí, dentro de las alternativas que tienen, por ejemplo, nos aparece en esa página principal esta primera opción que nos dice conocer mi nivel de riesgo. Estamos hablando del consumo de sustancias psicoactivas. Resulta que hay unos cuestionarios de autorreporte que ya pues están avalados pues como por todo el tema del ministerio y también pues para el contexto de Antioquia, en los que las personas pueden identificar cuál es su nivel de riesgo actual de consumo de sustancias psicoactivas, y puede ser algo que no quiera nombrarle a otra persona, sino que él solito o ella solita tenga la inquietud y quieran revisar esta parte. Entonces, cuando entramos aquí, le damos conocer mi nivel de riesgo, ahí le pregunta si es mayor de edad o si es menor de edad, y según eso le arroja unos cuestionarios específicos en el que le permite conocer cuál es su nivel de riesgo actual frente al tema de consumo de sustancias psicoactivas, porque recordemos que en este tema de estos consumos de sustancias psicoactivas pueden haber distintos niveles o distintos riesgos o tipos de consumo, ¿cierto? Los ocasionales, los experimentales o los habituales, en los que digamos que hay un mayor riesgo de que se desarrolle una adicción, y es bueno que las personas puedan supervisar en cada uno cómo está pues ese nivel de riesgo. Y esta herramienta que les presento en esta página les permite a las personas hacer eso. Entonces puede que un participante tenga la inquietud y no quiera hablarlo, sea un tema más personal, más íntimo, será su decisión, pero si conoce sobre estos recursos, de pronto le queda la inquietud y quiera también revisarse, porque la idea sobre todo no es solo que podamos prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, sino que además en las personas que ya en su vida adulta hayan decidido consumir sustancias psicoactivas tengan alternativas para conocer cómo reducir esos riesgos si ya han decidido consumir. Entonces esta página nos puede servir mucho como una de las estrategias. Hay algo que cacharreando la página encontré y me pareció muy interesante que se los voy a compartir. Es este segundo enlace. Cuando yo entro acá donde dice conocer mi nivel de riesgo y le digo que soy mayor de edad, pero que no soy consumidor o consumidora, pero que sí quiero conocer como las líneas de atención en el territorio donde podría buscar ayuda, en este segundo enlace encontré una parte en la que nosotros podemos poner, por ejemplo, el municipio donde vivimos, si soy hombre o si soy mujer, la EPS a la que estoy afiliado o afiliada,
y arroja en ese municipio con esas características cuáles son las alternativas de acompañamiento en salud mental que yo puedo tener. Entonces me pareció muy útil porque es una especie como de directorio. En algunos casos incluso me pareció interesante que tiene ahí referenciado casas de la cultura, grupos de deporte, porque tiene como una articulación en la que no solamente es atender la salud mental desde el profesional de salud, el médico, el psicólogo o el psiquiatra, sino también toda esa articulación con el tema del arte, del movimiento, del cuerpo, que también tiene que ver con la atención en salud mental. Entonces me pareció muy interesante que en este enlace se pudiera identificar en el territorio pues esas opciones. Entonces se los dejo para que también podamos pues cacharrearlo nosotros, pero sobre todo que sea información que podamos compartir o que sepamos que la tenemos para ir a buscarla en el momento en que la necesitemos. Entonces eso me pareció muy, muy importante. Esta es una pregunta, una propuesta. Ajá, sí, claro, justamente por aquí nos llega una sugerencia que dice, hacer un directorio con las líneas de atención en cada municipio y fijarlos en el salón. Justamente por eso estamos aquí, porque queremos empezar esa construcción de ese directorio específico que finalmente se irá actualizando y que depende de todos nosotros que lo vayamos fortaleciendo. Entonces esta es una primera herramienta que encontré que me parece muy útil para que podamos también cacharrearlo. También acá en la segunda parte donde dice líneas de atención vamos a encontrar las estrategias que se tienen pensadas desde la Gobernación de Antioquia para atender el tema de salud mental. Esto como por la parte pues más general, pero hablando por ejemplo también la semana pasada con Judy, nuestra asesora, ella nos nombraba que conversaba con un sacerdote y que en las parroquias también están empleando todo este tema de los centros de escucha, como de los espacios donde a través de la alianza también con la universidad, algunos practicantes de psicología están allí brindando su servicio para escuchar a las personas. Entonces, es ampliarnos esas otras posibilidades que también en el territorio tenemos para que las personas puedan ser escuchadas. Y les presento entonces esta segunda página que me encontré muy provechosa, muy interesante y que tiene muchos recursos que nos puede servir para nosotros en las clases, en los momentos específicos de formación. Resulta que la Gobernación de Antioquia tiene una estrategia, un programa ya desde hace varios años que es a través del que atienden todo el tema de salud mental en los territorios. Esa estrategia se llama Salud para el Alma y Salud para el Alma tiene unas líneas de atención. Hay unas que, como lo mencionan acá en la pantalla, ustedes lo ven, específicas para el Valle de Aburrá y otras que se extienden a todo el departamento antioqueño. Entonces, es bueno que nosotros tengamos como estas líneas también a mano para que las demos a conocer, para que sepamos a dónde podemos comunicarnos, porque nos hablan de que son líneas que están disponibles 24/7 para el momento pues en que se requiera como esa asesoría. Y aquí les puse este enlace porque en esa plataforma de Salud para el Alma encontré varias cosas. No solo las líneas de atención, sino que ellos tienen, por ejemplo, dentro de Salud para el Alma, tienen unos programas televisivos que se llaman también Salud para el Alma. Y entonces ahí discuten temas específicos que tienen que ver con salud mental y que es una conversación tranquila, dirigida también por profesionales que ponen como todos estos temas en palabras muy cercanas a nosotros y que puede ser un recurso para compartirlo con las personas. De ahí en algún momento utilizarlo en una de las clases o compartírselo a ellos para que con su familia lo utilicen. Lo que sobre todo queremos con esto es que estos recursos se den a conocer, porque además de eso, de los programas televisivos que les mencionaba que tiene Salud para el Alma, también encontré algo que, mira lo que nos dice la profe, que los programas son en Teleantioquia. Claro que sí, justamente estos programas que son emitidos por Teleantioquia tienen una copia de ellos aquí en esta página que les mostraba, donde podemos ver como las grabaciones en YouTube de algunos de esos programas y que podríamos eventualmente elegir alguno de estos temas si vemos que es algo que se está presentando en el salón de clase. Como ves que en mi salón se está moviendo mucho el tema del comportamiento suicida, pues puedo pedir un grupo focal para que Franci Vanessa nos visite y hablemos sobre ese tema, al grupo en específico, pero también puedo buscar un recurso para que en una de las clases veamos este video y compartamos sobre esto. Nosotros no tenemos que tener claro qué tenemos que hacer
sea, como que no tenemos que tener la respuesta siempre, pero entre todos podemos ayudarnos para que sepamos a dónde ir o a quién preguntarle, porque ustedes como tutores y tutoras también tienen un nivel de responsabilidad muy alto y reciben muchas situaciones emocionales de sus participantes y que finalmente no tienen por qué atenderlas a cabalidad, no tienen por qué tener claro qué es lo que hay que hacer, pero entre todos sí nos podemos apoyar para que miremos en ese caso específico cómo buscamos ayuda, que es muy importante acá. Nosotros trabajamos con adultos, con personas como nosotros, autónomos, con capacidad de decidir, de cuidarse, de a veces incluso también pues equivocándonos en las decisiones como nosotros también, como a nosotros nos sucede, pero es muy importante poder contar con la disposición y voluntad de esa persona. A nadie podemos obligar a que asista a una asesoría psicológica, pero sí podemos nombrarle que existen estas oportunidades y estas alternativas para que se acerquen a estos servicios. Miren, algo que me dejó, mejor dicho, yo que hay fichada, quiero hacer varios de esos cursos. Salud para el Alma tiene cursos de formación para profesionales o para líderes de la comunidad. Entonces esta es una provocación que les quiero dejar porque a mí, yo también fui provocada cuando lo vi. De hecho, ya tuve la oportunidad de hacer uno de los cursos que mencionan acá y son de muy buena calidad. De hecho, es una articulación que tienen con la Universidad de Antioquia. En algunos de los cursos son diplomados que tienen muy buena información y son de muy buena calidad. Son completamente virtuales, autogestionables, en el tiempo en que uno quiera conectarse a hacerlo, lo puede hacer. Y hay distintos temas, ahí había varios, por ejemplo, uno en resiliencia, uno en trastornos mentales y del comportamiento, había uno también como en involucramiento de los padres en el tema de salud mental, de la identificación de estrategias para promover la salud mental en los territorios. Entonces hay cursos que algunos son cortos, otros más largos, para podernos formar en estos temas y de pronto parte como de nuestra inquietud. Entonces esta es una provocación que les dejamos como si tenemos duda y queremos seguir ampliando información y posiblemente en los escasos tiempos que tengamos queremos hacer como algunas exploraciones, también tengamos estos recursos para formarnos e ir un poquito más allá del simplemente reconocer las rutas de atención, que si bien pues debemos hacerlo, es algo que va más allá de esto, es entender que es una problemática que tiene que ver conmigo como persona, primero, y luego en mi rol de líder, en mi rol de docente, de tutor, tutora, con ese grupo que acompaño específico en el territorio. Entonces, hasta acá, estos recursos que había encontrado y que me parecieron de muy buena calidad para compartírselos a ustedes y que juntos también miremos otras estrategias para seguir construyendo este camino de acompañar la salud mental de las personas. Ahora, cuando al inicio nos reuníamos, y los voy a volver a presentar por aquí, dijimos que el objetivo era reconocer la ruta de atención territorial para la atención de las personas con posible riesgo alto en salud mental, ¿cierto? Esperamos, y enseguida lo vamos a ver con el post-test, que este primer punto del objetivo se haya satisfecho, se haya cumplido, como que todos quedemos aquí claros en que es una ruta y que hay rutas específicas y que hoy vimos nada más 3, pero que son 3 que nos van a servir para empezar con todo este tema de la atención. Dentro de ese mismo objetivo hay una segunda parte que es la identificación de las alternativas que tenemos en el territorio, en los municipios, para acompañar a las personas o para que las personas puedan buscar este servicio. Entonces, aquí quiero proponerles que unamos esfuerzos. No hoy, no que quede listo, sino venga, en el camino vámonos poniendo en esta tarea. Y no solo ustedes como tutores y tutoras, sino también sus participantes, que en medio de nuestras clases y de nuestras intervenciones podamos transversalizar con ellos estas necesidades y que una tarea sea, por ejemplo, que identifiquemos cuáles son las comisarías de familia del municipio. ¿A cuál le corresponde ir a usted si alguna vez necesita una asesoría desde la parte de comisaría de familia? En el municipio donde usted vive, ¿dónde es la unidad de urgencias? Allá hay centros de salud, hospitales de primer nivel, allá usted puede pedir una cita médica o puede ir a urgencias a ese hospital porque tienen ese servicio. Es decir, que entre nosotros empecemos a reconocer qué tenemos en el territorio. Un punto muy importante para empezar esa identificación es que nosotros sepamos y las alcaldías municipales
tienen líneas de atención en salud mental. Aquí les presento algunas de 3 municipios por los que hemos logrado iniciar esa identificación y de los que tenemos línea. ¿Por qué va a ser muy importante esa línea telefónica? Porque puede que allá no nos resuelvan la inquietud o la necesidad puntual que tengamos, pero puede que sí nos digan a dónde podemos ir. Es decir, les voy a poner un ejemplo real de hace unos 20 días. En Río Negro está esta línea de atención en salud mental. Yo necesitaba saber cuáles eran las comisarías de Río Negro y a qué comisaría específica debía asistir una persona a la que debía orientar por una situación de posible violencia intrafamiliar. Yo no sé dónde la comisaría, pero tenía esa línea. Ahí tenían el chat por el WhatsApp, entonces les preguntamos, ¿usted me puede informar las comisarías dónde quedan, cuáles son? Y nos compartieron un directorio de todas las comisarías de Río Negro, de acuerdo a la jurisdicción o al barrio, al sector, a cuál comisaría debería asistir esas personas. Entonces, tener esta información nos puede servir mucho a nosotros para orientar y para que tengamos porque a veces también cuando no tenemos claridad en la información, pues podemos hacerle perder el tiempo a esas personas y la idea no es eso, sino que entre todos construyamos estas rutas y sobre todo esos directorios para que sean claros. En La Ceja también hay una línea de atención en salud mental específica. Y en Medellín, que se puede usar esta desde un teléfono celular, el 444-4448, o desde cualquier celular marcando el indicativo 106. Esa es la línea Amiga Saludable, esa tiene atención 24 horas, la de Río Negro no. La de La Ceja no estoy segura, pero sé que la de Medellín sí tiene la atención las 24 horas. Entonces, al menos tener estos datos nos puede servir a nosotros para ir alimentando estos directorios y que podamos saber a dónde podemos acudir en un momento específico. Entonces, esta es la tarea que nos queda, que nosotros identifiquemos si en el municipio donde estamos hay líneas específicas para acompañar el tema de salud mental y que ustedes también puedan compartirme esa información para que alimentemos juntos un directorio que pueda ser de conocimiento general y que allí podamos recurrir a él. Entonces, este sería la tarea derivada de este encuentro para que juntos pues sigamos avanzando en esta construcción. Ya vamos terminando y me gustaría saber si hasta aquí tenemos alguna duda o pregunta. Vamos a una parte más de evaluación. Bueno, parece que no hay dudas. Bueno. Les voy a compartir un enlace de un formulario que va a ser como la evaluación o el post-test de esto que conversamos hoy. Ese formulario va a tener varias preguntas como divididas en 3 secciones sobre todo. La primera les va a preguntar su nombre y el municipio de donde son, como para identificarlos también. La segunda parte les va a poner 5 preguntas. Esas 5 preguntas son sencillas de lo que conversamos hoy. Cada pregunta tiene el valor de un punto para que tengamos como una calificación de 1 a 5. El objetivo de esas preguntas será también que nosotros validemos juntos el aprendizaje que hayamos logrado construir el día de hoy. Tiene que ver con las preguntas que hicimos al inicio, ¿cierto? ¿Qué es una ruta de atención? El código fucsia, ¿dónde lo activo? ¿A dónde asisto si hay una situación de comportamiento suicida? Si de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Entonces la idea es que nosotros podamos contestar pues de forma muy tranquila, validándolo también aquí junto con lo que teníamos en la presentación, en las diapositivas. No son preguntas difíciles ni cascarudas, el objetivo es que validemos lo que aprendimos. Esa será entonces la segunda parte para que validemos los conocimientos. Y la tercera, les van a hacer 3 preguntas para que evaluemos este espacio y también pongamos ahí pues como alguna sugerencia en caso de que haya lugar a alguna de ellas. Entonces les voy a compartir por acá en el chat el enlace para que diligenciemos pues este post-test y ya pues con esto damos por terminado este espacio de cualificación. La idea es que todavía no nos retiremos, sino que lo diligenciemos aquí juntos y podamos compartir pues también cómo nos fue en ese resultado, porque ahí les va a arrojar la calificación. Y si tenemos alguna duda, si de pronto contestamos alguna pregunta de forma incorrecta y no nos quedó claro, tengamos este tiempecito para que compartamos entre todos la pregunta o la inquietud o la reflexión pues también final.
Entonces vamos a entrar a hacer el post-test. Todavía no se me vayan, enseguida nos despedimos. Les voy a dejar aquí en silencio un momentico para que lo diligenciemos, entonces los invito. Les queda en el chat el enlace para el post-test. O de pronto ustedes también necesitan, aunque yo no sé, pues yo no sé cómo manejan ustedes los espacios allá. No sé. No, allá el parqueadero. Ya por aquí están llegando algunas respuestas. Si tienen alguna duda, nos lo hacen saber con toda confianza, que la idea es que aprendamos.
Ya casi han presentado el test en su mayoría. Nos falta solo como 1 o 2 tutores. Bueno, entonces de acuerdo a lo que ustedes han contestado, veo que de pronto sea bueno precisar 3 de las respuestas. La primera, que nos habla de qué son las rutas de atención en salud. Entonces recordemos que son protocolos integrales de atención en salud. Integrales porque convocan distintos actores y sectores de la atención en el territorio, en la comunidad y en el tema también pues de salud. De la pregunta donde nos dicen que las comisarías de familia hacen parte de la ruta de protección ante los casos de violencias sexuales, cuando ocurre al interior del hogar o cuando tiene que ver con el padre o madre del presunto o presunta víctima. En esa ruta de protección, lo que hace la comisaría es ofrecer asesoría y acompañamiento psicosocial y en algunos casos jurídico cuando se requiere. En la pregunta que tiene que ver con comportamiento suicida, si una persona presenta ideación suicida o intento de suicidio, entonces en los casos en los que es posible, pues activamos código dorado, por ejemplo en Medellín, que tenemos esta opción. En los otros casos podemos pedir una cita médica o podemos visitar una unidad de urgencias. Entonces todas las opciones son viables según el territorio en el que estemos. Por lo demás, en su mayoría veo que han quedado claro el compartir pues como del conocimiento y no sé si de pronto tengamos como alguna duda en particular con alguna situación específica, igual pues sí sirve para que entre todos aprendamos, podemos compartirla y en caso tal pues también mencionarles que estamos muy dispuestos para acompañar, orientar o buscar ayuda en otro lugar en caso de que sea necesario para que podamos resolver pues como las inquietudes o al menos orientar a las personas para que busquen el servicio y sean escuchados y atendidos si lo requieren y así lo deciden. Entonces les agradezco mucho su participación en este espacio, su disposición, el tiempo que han dedicado para estar acá y yo quedo pendiente de que ustedes me cuenten si hay alguna duda, si hay algo que también pues podamos seguir pensando, por ejemplo, para próximas cualificaciones, porque la idea es que por lo menos 2 veces en el ciclo tengamos este espacio de formación. Entonces, si hay alguna sugerencia frente a algún tema en específico en salud mental, también sería bueno que ustedes lo pudieran proponer. Entonces, me gustaría escucharles algunos que quieran compartirnos algunas impresiones para que nos despidamos. Franci, hola, qué pena que es que no estoy con el celular y estoy en la calle. No tengo como levantar la mano, me disculpas. Para hacerte una pregunta, una recomendación. Sí, profe. Listo, mira, el tema excelente. O sea, sencillamente excelente. No tengo más palabras que decir. Gracias. Y te digo que quedé como con, como con ganas de recibir más información sobre ese tema y bueno, y todos los temas son importantes. La recomendación que yo quería hacer, que tan bueno sería que tú, que eres la profesional, de pronto en algún momento pudieras hablar de estos temas con los estudiantes. Yo sé que es una propuesta, digamos, de pronto un poco agotadora porque
tienes muchos grupos a nivel Antioquia, pero para mí el tema es sumamente importante y obviamente en este momento yo, por lo que comenté y muchos temas, los estoy viviendo en este momento en aula y uno que en el día a día está con los estudiantes a veces no sabe cómo asumir o cómo tomar ese tipo de problemáticas. Para sí, muchas gracias y a todos, a todas. Muchas gracias, profe, por su recomendación y claro que sí, es justamente lo que nos tratamos de pensar teniendo en cuenta los espacios de encuentro de familia que tenemos. Hay que articularlo de alguna manera porque es importante que esto esté en la conversación también. Muchas gracias por su recomendación. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? Profe Mónica, adelante. Sí, me parecieron súper importantes los temas, como decía el profe Guillermo, porque en nuestro diario vivir en los grupos y no solo grupos, sino también puede ser familiar, excelentes, más cuando a pesar de que uno tiene mucho rato con los estudiantes, incluso yo le comentaba a Francia un caso estos días, o sea, uno compartir con un estudiante ya 2 o 3 años y apenas ahorita de pronto enterarse de algo tan delicado, pues como me enteré estos días compartiendo pues la experiencia con los compañeros de que tuvo comportamiento suicida, entonces yo me preguntaba, llevo 3 años con él y apenas ahorita me entero, porque a veces uno no abre estos espacios dentro del salón, dentro de las clases. Incluso lo hicimos cuando realizamos la campaña que tuvimos el mes pasado, ¿cierto? Sobre prevención del suicidio. Entonces, muy, muy interesante y qué bueno que los estudiantes también tuvieran esta información que acabamos nosotros de recibir. Muchas gracias. A usted, profe, muchas gracias. ¿Alguien más? Vale, Adelante. vale, pues sí, como dicen nuestros compañeros, son espacios que lo ayudan a uno, como usted no puede estar en todos los territorios, también lo ayudan a uno para poder identificar ciertas situaciones que se pueden presentar dentro del aula con los estudiantes y que quizás conozcamos, en mi caso yo conozco mucho de lo de las rutas porque pues he trabajado mucho en este medio del sector familiar y con adolescentes. Pero ellos son muy receptivos, pues ellos no a todos le confían. Gracias a Dios ellos se habían encontrado como una persona confiable de ciertos casos me he dado cuenta, a pesar de que somos como tan nuevos todos, tanto ellos como yo en el programa, y, y se han generado esos espacios y a mí me gusta mucho tocarlos. De hecho, yo lo toco cuando estamos hablando de moral, de ética, de religión, de filosofía. Entonces uno como que ciertos temas los llevan a eso. O que o simple hecho de jugar algo de, ¿cómo es que se dice? De la propia opinión de uno, de conceptos propios. Ellos mismos se van soltando y de pronto, por ejemplo, estos días me decía una estudiante cuando llegué a la casa, pero hoy me tocaste fibras en una clase que tuvimos. Y después de que uno tenga una clase y te hablen tarde de la noche y se cree como esa confianza, uno se siente muy bien. Entonces, a mí en lo personal me gustan mucho estas charlas porque, como dice la compañera, no solo con los estudiantes, sino a nivel familiar, a nivel personal. Y son cositas que a uno de pronto lo animan a continuar, a correr fuerzas y que si los demás nos ven como un apoyo, entonces uno también debe fortalecerse. Muchas gracias, profe Marcela. ¿Alguien más quiere decir algo? Para terminar, a mí me gustaría recordarles algo que tal vez se me pasó nombrarles mientras hablábamos, y es que cuando hablamos de situaciones de riesgo alto en salud mental,
pues todos tenemos algo que ver y tenemos algo que aportar para acompañar pues a las personas desde la disposición y desde lo que somos como seres humanos. Pero debemos estar muy atentos ante todo a 3 síntomas muy importantes en el tema de salud mental, y es si estoy durmiendo bien o no, la calidad de mi sueño y descanso, si han cambiado, por ejemplo, las rutinas o hábitos de alimentación, ¿cierto? Si estoy comiendo demasiado o si el apetito se ha perdido, y si he tenido cambios muy llamativos en mi estado de ánimo, si paso como por momentos demasiado bajito y otros demasiado alto, o si llego a topes muy fuertes de enojo o de tristeza o de temor, en fin, cualquier emoción que estemos experimentando. Cuando algunas de esas llegan como a ciertos límites, es bueno también que estemos atentos para que sugiramos a los otros poder consultar. Entonces, sueño, alimentación y estado de ánimo. 3 síntomas que debemos también estar muy atentas para identificar si hay un posible riesgo alto en salud mental. Entonces, les agradezco mucho pues su espacio, su disposición, su escucha, también su devolución, incluso frente a la prueba que resolvieron, porque nos deja pues también claro que todos logramos concluir algo distinto sobre esto y que es importante dentro de lo que estamos conversando. Entonces, agradecerles y quedar pues también con la tarea pendiente. Ahí en el test yo les preguntaba si tenían conocimiento o no sobre las rutas o líneas de atención en sus municipios. Entonces, muy seguramente también al interno les escribiré a los que sí y a los que no, para que validemos y sigamos en esta construcción de estos directorios y posibilidades de atención para las personas y para nosotros mismos también. Entonces, muchas gracias y que tengan un muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Sí, hasta muchas gracias. luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Feliz día.